Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la Benemérita Biblioteca Nacional. Esta tarde tenemos el gusto de conmemorar el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor y que lo celebramos ayer, pero que tenemos actividades por varios días con la conferencia del doctor Iván Molina Jiménez sobre la novelística de ciencia ficción en Costa Rica. Agradecemos muchísimo al doctor Molina Jiménez el que comparta con nosotros toda esta investigación que ha realizado para conocer sobre un tema tan importante y tan pertinente en en el marco de la conmemoración del Día del Libro. El doctor Molina Jiménez eh, fue académico, investigador, catedrático de la Universidad de Costa Rica, ya jubilado, y ha sido uno de los historiadores que ha publicado más obras y la Biblioteca Nacional tiene el gusto de tener varias de estas obras ya en su biblioteca digital, en el portal del SINAVI, y de haber realizado con el doctor Molina Jiménez varios proyectos de estos y en esta tarde pues lo tenemos con esta conferencia. Agradezco también a las personas que estén siguiendo la transmisión en vivo o a quienes la vean posteriormente, que va a permanecer el video en el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica. También agradezco a mi compañera Esther Montero que nos está ayudando con la transmisión. Y a continuación le doy la palabra a don Iván. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a empezar agradeciendo a la Biblioteca Nacional por el espacio brindado para esta conferencia. También quiero agradecer a la Universidad de Costa Rica que financió la investigación de base sobre novelística costarricense desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Pues de esta investigación es que se ha derivado pues lo que yo voy a exponer hoy. También agradezco pues a las personas que nos están acompañando en este momento o a las que lo hagan posteriormente. Quisiera también hacer, digamos, dos aclaraciones. La primera es que los resultados que yo voy a exponer son resultados basados en algunos indicadores de un artículo más amplio que será publicado a mediados de año eh, con toda la información sobre las novelas analizadas. Y la segunda aclaración es también eso, sobre el criterio utilizado para la selección, en el sentido de que se consideraron únicamente aquellas obras en donde lo fantástico es posibilitado por una mediación científico-tecnológica. Entonces, esto es importante tenerlo presente para comprender pues, cómo fue que se hizo la selección de los materiales. Para el periodo que se extiende entre 1899 y 2024, localizamos 156 novelas de ciencia ficción, tres novelas en el periodo de 1899 a 1926, ninguna en el periodo de 1927 a 1979 y 153 en el periodo que va de 1980 a 2024. Entonces vamos a comenzar con las tres primeras y solitarias novelas que fueron publicadas en el periodo de 1899 a 1926. Esas novelas fueron en orden cronológico El problema, del escritor guatemalteco Máximo Soto Hall,
La caída del águila de Carlos Gallini y El doctor Cullman de Ramón Junoy, un sacerdote español. Voy a detenerme sobre todo en las dos primeras, el problema y la caída del águila. El problema, publicado acá en 1899, es, hasta donde conocemos, la primera novela de ciencia ficción publicada en América Central y una de las primeras publicadas en América Latina, aunque a menudo se menciona la novela A vista de pájaro de Francisco La Infiesta, otro guatemalteco, como la primera novela de ciencia ficción publicada en América Central. Lo cierto es que la novela de La Infiesta es más bien una novela fantástica, no de ciencia ficción. En el caso de esta novela, El problema de Máximo Soto Hall y de La caída del águila de Carlos Gallini, es importante señalar que se trata de dos novelas de ciencia ficción política, puesto que ambas están construidas en torno a la problemática de la intervención de Estados Unidos en América Central, un tema que siempre es vigente. Y también quiero resaltar esto, son dos novelas de ciencia ficción política de escala centroamericana, es decir, que consideran toda la región. Este, Vamos ahora entonces a pasar a lo que es ya lo que podríamos llamar el inicio de una producción sistemática de ciencia ficción en Costa Rica en el género novelesco, viendo el gráfico siguiente, el cual nos muestra la distribución de 153 novelas de ciencia ficción publicadas en el país y en el extranjero por costarricenses y foráneos residentes en Costa Rica, para el periodo de 1980 a 2024. El gráfico permite diferenciar la producción de las novelas según fueran hombres o mujeres quienes las escribieran. Estas 153 novelas fueron escritas por 104 personas, de ellas 88 hombres y 16 mujeres. De las mujeres, una extranjera, 15 costarricenses, y de los hombres, 9 extranjeros. En total tenemos 10 autores extranjeros y 94 autores costarricenses. Como ustedes pueden observar en el gráfico, tenemos un inicio de la producción novelística en la década de 1980, bastante moderado, con 7 obras. Para la del 90 hay un leve crecimiento con 8 obras. Y ya para la década de 2000 tenemos un crecimiento mucho más importante con 21 obras. Para la década de 2010 ese crecimiento se intensifica con 58 obras y se intensifica todavía más en el quinquenio 2020-2024, cuando se localizan 59 novelas. Es decir, que en el quinquenio 2020-2024 hasta se han publicado pues muchas más, se publicaron más novelas que en todo el decenio de 2010-2019. Evidentemente no podemos saber qué va a ocurrir en el quinquenio 2025-2029, pero si tomamos como criterio lo ocurrido en el quinquenio 2020-2024, pues todo indica que estamos ante un periodo de crecimiento acelerado
en la publicación de novelas de ciencia ficción en Costa Rica. Esto lo podemos ver con otro tipo de indicador que pues no lo vamos a presentar en un gráfico, sino que yo lo voy a citar, y es el promedio de novelas por año. Ese promedio de novelas por año es en la década de 1980 de 0,7, en la de 1990 de 0,8, en la de 2000 de 2,1 novela por año, en el decenio de 2010 de 5,8 novelas por año y en el quinquenio 2020-2024 11,8 novelas por año, es decir, casi 12 novelas por año en el quinquenio que acaba de terminar. Como ustedes pueden observar en el gráfico, ha sido una producción novelística predominantemente masculina. Las mujeres, en términos proporcionales, tuvieron su mejor representación en la década de 1990, cuando las novelas que publicaron representaron un 25% de todas las novelas de ciencia ficción, y luego en la década de 2000, cuando esas novelas representaron casi un 30% de todas las novelas. Pero cuando se da ya la producción más intensa a partir de 2010-2019, la proporción de novelas escritas por mujeres baja a un 12% y se recupera en el quinquenio 2020-2024 al alcanzar casi un 20%, pero proporcionalmente todavía lejos de casi el 30% que sus novelas habían representado en el periodo 2000-2009. La primera novela de ciencia ficción escrita por una mujer fue El Planeta Verde, publicado en 1980 y escrito por Floria Herrero Pinto. Esta novela, El Planeta Verde, ganó el premio Carmen Lira de la editorial Costa Rica en 1979 y es la primera novela de ciencia ficción en Costa Rica en ganar un premio. Vamos ahora en el gráfico 2 a ver el porcentaje que han representado las novelas de ciencia ficción dentro del total de novelas publicadas en Costa Rica en cada uno de los periodos considerados. Como ustedes pueden observar en el gráfico, para la década de 1980, estas novelas de ciencia ficción representan un 5,2%. Para la década del 90 disminuye esa participación a un 4,3%. Para la década de 2000 eh, aumenta a un 5,1%, o sea, casi la misma proporción que tenía en 1980. Para la década de 2010 aumenta a un 7% y para el quinquenio 2020-2024 asciende a un 9,1%. En pocas palabras, para el quinquenio que acaba de terminar, las novelas de ciencia ficción representan casi el 10% de todas las novelas publicadas en Costa Rica. Es decir, estamos aquí en presencia de un avance significativo en términos de producción de este género novelístico, que ha pasado pues de ser algo marginal a adquirir cada vez pues más importancia. Vamos ahora a considerar en el gráfico 3 el mercado hacia el cual van dirigidas estas novelas de ciencia ficción, diferenciando entre aquellas novelas que van dirigidas a un público infantil o juvenil y aquellas
que van dirigidas a un público adulto. ¿Cómo se puede observar en el gráfico? Eh, la novelística de ciencia ficción dirigida a un público infantil o juvenil ha ido incrementando su participación en términos de números absolutos, aunque en números relativos su mejor participación fue en la década de 2000, cuando representaron este, casi un 25% del total de las novelas. Una vez que se intensifica la producción a partir de la década de 2010, aunque aumenta el número de novelas dirigidas a un público infantil o juvenil en números absolutos, su participación relativa se mantiene aproximadamente en menos de un 20%. Esto es importante constatarlo porque nos muestra que estamos en presencia de una novelística de ciencia ficción que procura captar sus lectores principalmente entre el público adulto. Es decir, que no se trata, digamos, de una novelística, a pesar, digamos, del estereotipo que puede existir, que se haya construido fundamentalmente en función de audiencias de lectores infantiles o juveniles. En el caso de las novelas de ciencia ficción infantil o juvenil, cuando analizamos, digamos, sus ejes temáticos, encontramos que más del 30% de estas novelas caen en la categoría de óperas espaciales, es decir, un tipo de novela que básicamente sigue como el modelo de películas como La Guerra de las Galaxias y otros similares. Y luego, eh, un 20% de esta novelística infantil o juvenil se concentra en temas de extraterrestres y otro 20% en temas de inteligencia artificial, y el resto se distribuye entre otros ejes temáticos. Cuando nosotros comparamos estos datos con los datos del cuadro 1, que vamos a ver ahora, notamos una diferencia significativa con la novelística de ciencia ficción dirigida a un público adulto. Este, Puesto que, como se observa claramente en este cuadro, esta novelística es una novelística, esta novelística dirigida al público adulto, que se centra en temas como escenarios apocalípticos, este, y también una novelística que privilegia el tema político. Aquí, luego voy a referirme a los otros ejes temáticos, pero aquí quiero que centremos por un momento la atención en el eje político. Como se observa en el cuadro, en la década de 1980, 4 de 6 novelas tenían por eje la política. En la década de 1990, 2 de 7 novelas tenían por eje la política. Y en la década de 2000, 4 de 16 novelas tenían por eje la política. Si lo vemos en términos relativos, en estos primeros 3 periodos, la novelística de ciencia ficción que tenía por eje lo político representó entre
un 25 y un 66% de todas las novelas. Para la década de 2000-2009, el eje de lo político desaparece y reaparece en el quinquenio 2020-2024, aunque representando en este quinquenio menos de un 10% del total de las novelas. Esto lo que nos muestra es una novelística de ciencia ficción que inicia su desarrollo fuertemente influida, digamos, por las preocupaciones políticas, pero que tendría a despolitizarse a medida que avance en el tiempo. Sin embargo, esta es una conclusión que habría que tomar con mucho cuidado, pues como vemos en el eje de los escenarios apocalípticos, que también, digamos, tienen una importante dimensión política, aquí lo que constatamos es que esta dimensión apocalíptica, que se manifiesta por primera vez en el decenio de 2000-2009, rápidamente adquiere importancia en el decenio de 2010 y ya para el quinquenio 2020-2024 está representando el 40% de la novelística de ciencia ficción. Es decir, que lo que estamos viendo acá más bien es cómo una novelística que empieza con un trasfondo más político se va progresivamente convirtiendo en una novelística con un trasfondo cada vez más apocalíptico, lo cual eh, de alguna manera refleja pues mucho de lo que ha sido el cambio en la sociedad global y particularmente también en el caso de la propia sociedad costarricense con fenómenos que ya conocemos, como es el creciente desencanto con la política y visiones crecientemente pesimistas sobre el futuro. En este marco, pues también encontramos como un tema como el multiverso, es decir, la posibilidad de universos alternativos, también pues adquiere importancia eh, en el mismo periodo en que lo adquiere esta ciencia ficción apocalíptica, aunque digamos en un primer momento el eje del multiverso tiene más importancia que el eje de los escenarios apocalípticos en la década de 2010-2019 y luego cambia en el quinquenio 2020-2024. Hay otros ejes significativos, como el caso de los extraterrestres y el caso de la inteligencia artificial, pero en términos realmente de los ejes más importantes, pues han sido más bien estos de los escenarios apocalípticos, la política y el multiverso. Para terminar, vamos a considerar ahora el gráfico 4, que nos muestra uno de los aspectos más interesantes de esta novelística de ciencia ficción, y es el hecho de que del total de las novelas publicadas en el periodo 80-24, la autopublicación ha adquirido una importancia creciente. Como se observa en el gráfico, en la década de 1980, menos del 15% de las novelas fueron autopublicadas. En la década de 1990 no encontramos ninguna novela autopublicada.
Para el periodo 2000-2009, la autopublicación asciende casi a un 43%, para el periodo 2010 a casi un 52% y para el quinquenio 2020-2024 a casi un 80%. Aquí, pues, queda abierto todo un campo de investigación en el sentido de que eh, la autopublicación, por supuesto, siempre genera dudas sobre la calidad literaria, pero por otro lado, hay que tener claro que la producción novelística se ha generado en Costa Rica a partir del siglo XXI ha sido tan creciente que no es posible que pueda ser canalizada exclusivamente por las editoriales públicas o privadas que mandan a dictaminar sus libros. Es decir, no hay la suficiente capacidad en esas editoriales para darle salida a toda esta producción. Por otro lado, también habría que decir que eh, independientemente de la calidad literaria, lo que muestra, lo que muestran los ejes temáticos de esta novelística, sobre todo de la novelística dirigida a un público adulto, es que los escritores y las escritoras de ciencia ficción no están procurando elaborar obras escapistas, como se podría pensar, sino que sus obras están atravesadas por profundas preocupaciones de tipo político y pues relacionadas también con lo que es la sobrevivencia de la especie humana en el marco de la situación actual del planeta. Desde esta perspectiva, entonces, esta novelística de ciencia ficción es una novelística que merecería, pues, un estudio más detallado y ya desde una perspectiva propiamente literaria de aquellos que se dedican al estudio no solo de la literatura de ciencia ficción, sino también de los que se dedican al estudio de la literatura costarricense. En fin, que esta novelística de ciencia ficción ha venido a abrirse ya un espacio importante y creciente en el marco de la literatura costarricense y pues no se le puede seguir ignorando. Con esto entonces termino mi exposición y agradezco mucho su atención. Muchas gracias a don Iván por la conferencia y no sé si, Esther, si hay preguntas. Un momentito.
No hay mensajes. Bueno, entonces, pues si no hay, es que la conferencia fue muy clara y agradecemos muchísimo al doctor Iván Molina Jiménez por su conferencia y agradecemos a quienes nos hayan acompañado o a quienes posteriormente vean el video de la conferencia. Muchas gracias, don Iván. Muchas gracias. Esther, ya estamos